canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Empezamos este mediodía con una noticia internacional muy importante. Habíamos hablado de las declaraciones del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, diciendo que no era realista pensar que los territorios que había anexado Rusia de Ucrania iban a volver a ser ucranianos, y asimismo al haber dicho que no apoyaba Estados Unidos el ingreso de Ucrania a la OTAN. Pues estas declaraciones que hizo desde Bruselas el secretario de Defensa de los Estados Unidos, el señor Hegseth, fueron la antesala a una comunicación que tuvo el presidente Donald Trump con el presidente ruso Vladimir Putin en Rusia, en donde a esta hora son las 8 de la noche, 17 minutos. Quien comunica esta llamada telefónica entre Putin y Donald Trump es precisamente el presidente norteamericano a través de sus redes sociales, en donde dice que ha llegado a un acuerdo, Lucas. Sí, señora, 90 minutos de conversación. Hablaron largo, 1 hora y media de conversación, Camila, y apenas termina, pone un post en su red social Donald Trump. Largo, le voy a resumir lo más importante. Acabo de tener una llamada telefónica larga y altamente productiva con el presidente Vladimir Putin de Rusia. Hablamos sobre Ucrania, sobre Medio Oriente, sobre energía, inteligencia artificial, el poder del dólar y varios otros temas. Cada uno habló de las fortalezas de nuestras respectivas naciones y sobre el gran beneficio que tendremos algún día al trabajar juntos. Pero primero, como ambos acordamos, queremos detener los millones de muertos que están ocurriendo en la guerra entre Rusia y Ucrania. Acordamos trabajar juntos muy de cerca, incluyendo la posibilidad de visitar nuestras respectivas naciones. Es decir, Donald Trump iría a Moscú, Vladimir Putin iría a Washington. También hemos acordado que nuestros equipos comiencen las negociaciones de inmediato y empezaremos llamando al presidente Zelensky de Ucrania para informarles sobre la conversación, algo que haré ahora mismo. En este momento, según informan desde la Casa Blanca, esta llamada estaría sucediendo, estaría hablando en este momento Donald Trump con Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano. Dice también Trump que le ha pedido al secretario de Estado Marco Rubio, al director de la CIA John Ratcliffe, al asesor de seguridad nacional Michael Waltz y al embajador y enviado especial Steve Witkoff que lideren estas negociaciones, las cuales, tengo plena confianza, serán exitosas. Millones de personas han muerto en una guerra que no habría ocurrido si yo fuera presidente, pero ocurrió y ahora debe terminar. No deben perderse más vidas. Desde el Kremlin confirman la llamada, Camila, dicen que acordaron trabajar juntos tras hora y media de conversación y que Putin le dijo a Trump estar abierto a una solución a largo plazo para Ucrania con conversaciones de paz. Pero entonces lo que dijo Pete Hegseth antes de esta conversación de 90 minutos entre los dos mandatarios, Donald Trump y Vladimir Putin, es una antesala de lo que seguramente traerá esa negociación, que Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, a quien estamos viendo en pantalla en estos momentos a través de nuestro canal de YouTube, pues no podrá exigir que los territorios que han sido conquistados por Rusia, pues van a ser devueltos a Ucrania. Esos son territorios que van a ser anexados una vez más a Rusia, sí, y que además no habrá posibilidad de que Ucrania entre a la OTAN. Son las dos condiciones que además siempre había solicitado Vladimir Putin, así que pues podría ser un triunfo realmente para Putin más que para Ucrania o para Occidente. Habría paz, Camila, pero justamente decía el secretario de Defensa que es prácticamente imposible pensar en las fronteras de antes del 2014, que eso hay que olvidarse de eso. Y de hecho, Camila, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario del Tesoro estadounidense, está de visita en Kiev, está en Ucrania, y desde allá dijo que Estados Unidos quiere además obtener un acuerdo de cooperación económica con Ucrania a cambio de seguir suministrando apoyo. Eso muy seguramente con lo que ya había planeado y había anunciado Donald Trump del acuerdo de las tierras raras. La pregunta es, Jennifer, ¿cuál va a ser la reacción europea? Porque acá hay una llamada telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin, porque recordemos que aquí quienes son los más perjudicados realmente son los europeos, quienes han dicho desde hace varios años, cuando empezó este ataque y esta invasión de Rusia a Ucrania, de hecho me acuerdo perfecto de Boris Johnson cuando era primer ministro del Reino Unido, diciendo es que si le permitimos esto a Vladimir Putin, sabemos que en el futuro pues serán muchos otros los territorios que querrá anexar a Rusia.
Lo que no sé yo, Camila, es qué fuerza tenga la Unión Europea para decir no y mantener esta guerra. Yo creo que la propuesta está sobre la mesa y el tema de cómo asume cada uno de los países europeos a Ucrania también va a depender, va a afectar mucho esta decisión, porque, por ejemplo, en el informe que le mencionaba hace unos minutos, dice, por ejemplo, los franceses consideran que Ucrania no hace parte de Europa, Ucrania no es Europa, el 47% de los franceses, el 50% de los italianos van por esa línea, cosa contraria ocurre en países como España, que la mayoría sí cree que hace parte de Europa. Entonces yo creo que esas cosmovisiones, esas maneras de ver a Ucrania y el desgaste que ha dejado la guerra con todo el gas de por medio que venía de Rusia va a definir este tema, porque no sé si tengan la posibilidad y la fuerza de mantener esa guerra mucho más en Europa. 12 del día, 22 minutos, pues es la noticia que tenemos en desarrollo a esta hora y es las conversaciones largas, 1 hora y media entre el presidente Vladimir Putin y el presidente Trump para empezar unas negociaciones sobre el tema de Ucrania, pero obviamente, como ya lo decíamos más temprano, como lo anunciaba el secretario de Defensa, acá Ucrania no va a entrar a la OTAN y los territorios que ya fueron anexados por parte de Rusia a Rusia de Ucrania no van a volver a Ucrania. Ucrania tendrá que pues vivir con un país dividido en dos. Y Putin ya lo ha dicho, él va a llegar a negociar con sus condiciones. Él ya ha dicho que no va a ceder lo que ya ha ganado de territorio y Putin va a entrar de cierta manera, Camila, en una posición de fuerza y ya ha dicho, yo no me siento en esa mesa si no es bajo mis condiciones. Aquí entonces podríamos anticipar que hay un ganador después de 3 años de conflicto y que ese ganador, si es que hay algún ganador, porque hay muchos muertos tanto del lado ruso como del lado ucraniano, y es el señor Putin, que pues se saldrá con la suya de anexar esos territorios que él dice son prorrusos y no son realmente ucranianos. 12 del día, 23 minutos, pero nosotros vámonos